Hola, buenas noches. Estamos aquí iniciando nuestras transmisiones en Periscope. Muchas gracias a los que se están sumando. Voy a cambiar la pantalla para que nos veamos. Buenas noches, muchas gracias. Se me está yendo la patita. Estamos hablando en este jueves 4 de mayo, cumpleaños de Carlos Monsiváis y de otros creadores, pero en especial de Carlos Monsiváis, que creo que es importante recordarlo. Nacido en 1938, estaría cumpliendo 79 años si los cálculos no están mal. Saludos a mi tocayo, a Genaro Escamilla, a Najos, a Mariana, a Claudián Pliego, a Silvia Paul, a los que se están sumando a esta transmisión de Periscope esta noche que se puso lluviosa aquí en la Ciudad de México. Desde Bon Ormy, Texas, me saludan, muchas gracias. Desde Martínez de la Torre. El tema del día de hoy no es un tema pues muy agradable que digamos. Me preguntan si es sobre los detenidos en Chiapas. Mañana vamos a abordar este asunto. Quería yo comentar el día de hoy el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría Especial para la Defensa de la Libertad de Prensa, que se dio a conocer el 3 de mayo, el día de ayer, Día de la Libertad de Prensa a nivel internacional. El informe es un informe elaborado con una visión continental panorámica que proporciona algunos datos relevantes y nos indica que el estado de censura no solamente es exclusivo de México, pero es en México donde ha sido mucho más grave el acoso a periodistas, los asesinatos a los periodistas, la asfixia económica a medios impresos críticos, las amenazas veladas o abiertas contra comunicadores que ejercen su libertad de expresión a través de las redes sociales también y a través de los medios digitales. Es decir, saludos desde Boca del Río, Juan de Veracruz, que algo debe saber y ha de escuchar también de esto. El estado de censura no solamente implica una violencia directa contra los periodistas, sino un entorno de silenciamiento y de intimidación en donde prácticamente los medios informativos se dedican a ya no informar de asuntos que tengan que ver con el interés público o que sean cuestiones críticas para los intereses de los gobiernos o de los grupos del crimen organizado. La Comisión Interamericana analiza tres regiones que llama como estados silenciados o regiones silenciadas. Y a la región que zonas silenciadas, dice regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión. Y la zona que escoge en el caso mexicano es el estado de Tamaulipas, eh, Mazatenango en Guatemala y varias localidades paraguayas en la frontera con Brasil. El caso de Tamaulipas es menos escandaloso a nivel nacional e internacional que el de Veracruz. El de Veracruz fue muy documentado y ha sido muy documentado por la ola de asesinatos a periodistas que ocurrieron durante el gobierno de Javier Duarte. Este ser infecto que está ahorita en una cárcel de Guatemala y que está pues prácticamente a la espera de pues alguna especie de negociación o de acuerdo para ser trasladado a México. El caso de Tamaulipas, a diferencia de Veracruz, está menos documentado precisamente porque ni siquiera hay periodistas en Tamaulipas que puedan alzar la voz, que salgan a marchar. Excepcionalmente lo vimos hace un mes, cuando ocurrieron esta ola de asesinatos de Miroslava Bridge, de colegas de Guerrero, y que salieron a protestar. Pero ahorita que está sucediendo la violencia, por ejemplo, las balaceras, los enfrentamientos en Reynosa, ocasionados, según la información oficial, por células del cártel del Golfo,
la información proveniente de los propios medios de Tamaulipas y de los propios periodistas de Tamaulipas es muy sigilosa, es muy cuidadosa, no hay investigación a profundidad. Lo que señala en el caso de Tamaulipas, la Relatoría Especial, es que eh, toda la información, incluyendo no solamente Tamaulipas, permite destacar que hay regiones silenciadas por completo y que México se ha convertido desde el 2010 a la fecha, aquí lo estoy leyendo y lo voy a reproducir de manera literal, se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas. En efecto, durante 2015 prácticamente 1 de cada 5 asesinatos de periodistas en América Latina, o sea, el 22%, ocurrieron en México. 6 de los 27 casos documentados en el informe de este año estaban relacionados a la labor periodística. Y según la información disponible en Tamaulipas, ni siquiera hay condiciones de ejercer al menos un tipo de protesta social o de denuncia, porque la ola de crímenes en Tamaulipas ha estado ligada también a los secuestros a periodistas, a secuestros a familiares, amedrentamiento. La cifra de los periodistas asesinados en Tamaulipas asciende a más de 10, pero también es muy difícil conocer la cifra exacta del tema de los desaparecidos. Dice, en el curso de la última década, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha prestado especial atención a la violencia ejercida contra periodistas, trabajadores de la comunicación y medios de comunicación en México, sin desconocer que México atraviesa por una grave crisis de violencia y de seguridad que afecta a diversos sectores de la población. La violencia contra los y las periodistas ha llegado a niveles alarmantes y se ha intensificado en los últimos años. Menciona que de 2000 a 2015 la relatoría de la CNDH, cita la CNDH, perdón, habla de 103 crímenes a periodistas. En el caso de 5 entidades son las que concentran el 60% de los crímenes, son Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas y el estado de Oaxaca. Y sí, son 6 de cada 10 homicidios que han ocurrido de 2000 a 2016, han ocurrido en estas entidades. Veracruz comparte no solo la costa del Golfo de México con Tamaulipas, sino también la actividad de grupos de crimen organizado. En Veracruz las agresiones contra periodistas se intensificaron en los últimos 5 años, con un saldo altísimo de asesinatos, desapariciones y amenazas. En Tamaulipas, en un contexto similar, muchos periodistas han optado por silenciarse, en buena medida porque padecieron con anticipación lo que yo les comentaba, la amenaza, el asesinato, el hostigamiento. Esto ha determinado que durante los últimos años, al abordar la problemática de la violencia en esta región del Golfo, los reflectores se hayan enfocado más sobre Veracruz, aunque la violencia contra periodistas en Tamaulipas persiste. Desde principios de la década del 2000, los cárteles del narcotráfico comenzaron a ejercer violencia en Tamaulipas contra medios de comunicación y periodistas. Por razones de Estado, de Tamaulipas, en el noreste de México, fue denominado en distintos informes de la sociedad civil como la raíz del miedo para la prensa en México. Durante los últimos 15 años, 3 gobiernos en el estado de Tamaulipas han enfrentado el problema de la violencia en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico. Y tan solo del 1 de enero del 2014 al 31 de agosto de 2015 ocurrieron 779 casos de secuestros en Tamaulipas. Quería yo citar estos datos de manera directa, de manera realmente vinculada al informe, porque creo que hay que dejar constancia en este periscope de lo que está sucediendo. Junto con estas zonas silenciadas, hay zonas realmente en tensión para los periodistas y para los comunicadores en México, como el estado de Chiapas, como Tabasco,
En el norte del país también, en Baja California. Escuchamos hace unas semanas el asesinato de un comunicador en Baja California Sur y apenas el día de ayer se supo del asesinato de Filiberto Álvarez Landeros, periodista y locutor de radio. El homicidio ocurrió en el municipio de Tlalquitenango, Morelos. Tlalquitenango, Morelos. Y este crimen provocó también una serie de protestas de parte de la Unión Europea. Sí, es muy lamentable la situación, pero más lamentable es el silencio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Más lamentable es la manera en que se han ido lavando las manos de la corresponsabilidad que tienen. Más lamentable es que existan mecanismos creados por el Congreso Federal y por los congresos estatales para la protección de defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, y que estos mecanismos hayan fallado ostensiblemente para evitar violencia, secuestro, acoso, censura. Hay libertad de expresión en ciertas áreas y en ciertos espacios como el Internet, que se ha vuelto una de las plataformas más importantes para la denuncia, aunque la calidad de la información en Internet también haya disminuido. Esta situación es parte también de un clima de crisis del sistema político mexicano. Eso lo hemos comentado en otros periscopes, pero que la violencia contra los periodistas no haya disminuido, sino al contrario, se haya agravado, aún con todos los mecanismos de protección y las protestas de organismos internacionales como la propia OEA, es de llamarse la atención. Todavía me llama más la atención de que ciertos medios electrónicos estén concentrados en la crisis, por ejemplo, de Venezuela, y la propia OEA haya emitido este documento, este informe, con especial atención sobre el caso de Tamaulipas. Ni Televisa, ni TV Azteca, ni las